Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Gabriel Politzer. Gabriel inició su carrera en JP Morgan y después pasó por Chemical, UBS, ING, Patagon y Big Sur. Tiene gran cantidad de anécdotas y sobre todo lo que fue los mercados, lo que fueron también las economías en los 80, en los 90, en los 2000. Hoy imperdible la entrevista con Gabriel Politzer. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Y ya estamos en línea con Gabriel Politzer. Gabriel, un lujo enorme tenerte aquí en Shot Financiero. No, muchas gracias por invitarme. Un placer. Primer pregunta, Gabriel, ¿cuándo y cómo te surgió la vocación por los mercados, por la economía en general? ¿Cuándo fue eso? Bueno, siempre me gustó la matemática. Economía era un tema cotidiano, además de ser una carrera con muchas salidas laborales. No sé si era tan consciente en ese momento, como lo soy hoy día, que si un país tiene una buena situación económica, es fácil tener buenas condiciones en el área de educación, salud, seguridad. No sé cuánto influyó en mi carrera, pero la parte social, alguna influencia, si bien en mi caso no fue prioritario, repercutió. Pero la verdadera pasión por economía y finanzas, creo que es como describe Scott Galloway, que es un profesor muy conocido de la Universidad de Nueva York. Sí. Uno verdaderamente se apasiona por un tema cuando tiene un conocimiento profundo. Y eso se lo debo a mis primeros mentores dentro de Morgan. Ah, ok. Vos estudiaste Ciencias Económicas en la UBA. ¿Cómo fue tu paso? ¿En qué año ingresaste? ¿Y de qué colegio venías? Ingresé en el 77, venía del Nacional número 4 Nicolás Avellaneda, que queda por la zona de Pacífico. Y bueno, si querés te describo un poquito la carrera. Dale, ¿cómo fue? ¿Qué profesores te acordás? ¿Cómo fue el paso por Económicas? Bueno, la verdad que tuve una carrera normal. Para ser sincero, dado que estuve en el servicio militar y después en gran parte de mi carrera trabajaba, yo creo que entre el 30 y 40% de las 33 materias que había en la licenciatura de Economía, fui solamente a algunas clases o las daba libre. Por eso me es difícil, por ejemplo, opinar sobre todos los profesores. Claro. Recuerdo al profesor de matemática para economistas, dado que fue uno de los pocos que no empezaba media hora tarde la clase. Como vos decís en otros podcasts que yo te escuché, que entre paréntesis me gustan mucho, me gradué en tiempo y en forma. Ah, ok. Y Gabriel, una vez graduado en Ciencias Económicas, ingresás a JP Morgan. ¿Cómo fue o cómo surgió esa alternativa? Hubo un aviso en el diario que, bueno, yo contesté, era para trainee de la mesa de dinero. Algunas cosas para mencionar. La primera, que si bien hablaba de graduados, yo no lo era, pero me faltaba poco, por eso igual me presenté. Había un examen de matemáticas, que la verdad era bastante sencillo, pero aunque parezca increíble, la mayor parte de los graduados contestaban mal. Un porcentaje bajísimo de la gente podía contestar preguntas sencillas. En las entrevistas, que fueron unas 10 con distinta gente, creo que tuve dos factores diferenciadores. El primero, en la secundaria yo pasé de primer año a tercer año, o sea, di el segundo año libre. Ah, wow. Y eso creo yo que me abrió bastantes puertas.
porque me hacía un poquito diferente al resto de la gente. El segundo tema es que había trabajado en una compañía de seguros de autos en la parte de siniestros, que se llamaba La Agrícola. Y esta empresa, como muchas otras, o el mismo sector público, la gente trabajaba poco o nada. Me acuerdo que en general la actitud de todos era, nos pagan poco, por eso trabajamos poco, y supongo que de la empresa, como trabajan poco, no pago. Un círculo vicioso. Entonces, mientras los otros empleados se quedaban horas mirando el expediente de un siniestro, o cuando venía un cliente se iban a un cuartito a charlar haciendo que habían ido a buscar algo, y así pasaban horas para tratar de disimular que no estaban haciendo nada, esperando tranquilamente a que llegase la hora del sandwichito. Yo, por otro lado, entre quedarme sentado sin hacer nada, prefería trabajar. Y mientras el resto de la gente analizaba un expediente por hora, yo miraba y resolvía de 10 a 20 siniestros por hora. Y al cabo de 3 meses, me acuerdo que escribí un informe con todas mis sugerencias al gerente de cómo hacer al sector mucho más eficiente. Y bueno, alrededor de 6 meses en la compañía, yo pasé a ser el empleado mejor pago y había superado en jerarquía a tipo 20 empleados que llevaban años en la compañía. Y eso también jugó a favor de tu ingreso al Morgan. Y yo te diría que si no hubiese contado estas historias, Sí, era uno más de los candidatos. claro, sin dudas, sin dudas. ¿Cómo fuiste una vez que ingresás al JP Morgan? ¿Cómo fuiste viviendo? Pues estamos hablando de los 80s. ¿Cómo fuiste viviendo los 80s en los mercados? ¿Cómo era operar bonos de acciones en la época? Bueno, esa época intelectualmente muy interesante. Te cambiaban las reglas de juego todo el tiempo. De repente, no sé, Cavallo establecía un mercado de tasa regulada, después te ponían 100% de encaje a los depósitos, con lo cual los bancos dejábamos de prestar, había múltiples tipos de cambios que cambiaban todo el tiempo, de repente índices de precios que se iban ajustando, ¿viste? No sé, subía la carne y sacaban un índice de precios sin carne. Bueno, para mí Argentina era y lo sigue siendo una excelente escuela para ser creativo e innovador, por lo menos en temas de economía y finanzas. Claro, claro. ¿Y operar bonos cómo era? Me imagino había líneas punto a punto, muy diferente a lo de ahora, ¿no? Sí, totalmente, era todo, como decís vos, líneas punto a punto, eh, teníamos contacto 30, 40 veces por día, hablaba con los operadores de otras mesas, nos cotizábamos, en el caso del interbancario lo hacíamos mucho por Telex, otra historia. Otra historia. De esa época, de esa época me acuerdo, bueno, como por ese tipo de contacto muy personal, te hacías muy amigo de las contrapartidas de otras instituciones. Recuerdo, por ejemplo, no sé, Ezequiel Carballo, que era que trabajaba en Macro, bueno, un gran trader y además una persona que estudiaba todas las regulaciones a fondo. Claro, Un placer operar con él y un placer hablar con él. claro, claro, claro. Y acciones lo mismo. Era un mercado muy chiquito, me imagino, también, en esa época. Muy chiquito, ahí te puedo mencionar que, bueno, es más, fui director del MAE y había una guerra bastante abierta entre el MAE y la bolsa. Sí, Y me acuerdo que hubo un agente de bolsa muy astuto que se llamaba José Cirilo, que sí. en lugar de combatir contra los bancos, él viene un día y nos dice a la gente de Morgan que nosotros operábamos, no sé, 100 veces más que toda la bolsa argentina en el mercado extrabursátil. Y nos dice, bueno, yo les pongo un agente en el piso
les doy un handy directo con ustedes y lo tienen como empleado. Y obviamente nosotros nos gustó la idea y empezamos a operar en la bolsa algo. Y a la bolsa le servía porque de repente tenían un volumen que, de no haber existido esta persona que se acercó a un banco y trajo una solución tecnológica, el volumen de la bolsa hubiese sido aún más paupérrimo. Estamos hablando de épocas que también en bonos había festival de bonos, había, o cambiaban, como decías vos recién, todos los días o todos los meses, ¿no? Los bonos que había en ese momento. Y yo te diría que en parte gracias a eso, después yo repliqué o inventé productos para otros países basado en la gran creatividad del gobierno argentino de emitir cualquier clase de títulos con cláusulas de lo más exóticas. Claro, qué increíble. ¿Y qué recordás, Gabriel, de hitos de los años 80 como fue el Plan Austral, anticipado por ámbito financiero, recuerdo, y que obligó a un feriado, y también otro hito de la hiperinflación a fines de, bueno, a fines de la gestión de Alfonsín en el 89? Mira, la verdad que desde el punto de vista de trading, por ejemplo, la hiperinflación fue un gran hito para la población en general. Desde el punto de vista de trading, cuando la tasa de inflación es 200, 2000, 20.000, es casi lo mismo. Yo creo que hubo tantos planes que ni vale la pena enfatizar mucho en cada uno de ellos. Sí, tal cual, tal cual. Y Gabriel, ¿cómo se fue desarrollando tu carrera dentro del JP Morgan? Bueno, del 89 al 91 fui a trabajar a Brasil con José McLaughlin. Ah, sí, lo llegué a conocer. Gran tipo. Más que gran tipo. O sea, y aparte brillante. Si hay una persona que siempre tuve gran admiración es José. La palabra admiración es poco, por lo que yo sentía por José. Bueno, él se hizo cargo de la gerencia financiera ahí en Brasil y me llevó a mí, primero con el objetivo de crear la forma o descubrir la forma de poder tener productos de cobertura de dólar oficial y, si era posible, descubrir algún mecanismo legal de operar en el mercado no regulado de tipo de cambio, como se hacía en la Argentina con el contado con liquidación. Sí. Al cabo de 3 o 4 meses, leyendo circulares del Banco Central brasilero y mucho trabajo con abogados, descubro las 2 soluciones que me pidió. Y a partir de ese momento, implemento las soluciones. Me hago cargo de la mesa de dólares de Morgan Brasil, de oro, de tipo de cambio libre y después de la bolsa. Tenía, en resumen, todas las operaciones de tesorería, exceptuando la mesa de mercado interbancario. A principios del 91, vuelvo a Buenos Aires a hacerme cargo de la gerencia financiera de Morgan. Estoy 2 años como gerente financiero y en el 93, José, que estaba en Nueva York a cargo de Latinoamérica, vuelve a Buenos Aires. Y yo me voy a Nueva York a hacerme cargo de un sector nuevo que se llamaba productos estructurados. Y en el interín, Argentina empieza a emprolijarse el 91 en función a lo que me dijiste recién. Vos estabas en Buenos Aires cuando se lanza la convertibilidad. Sí, correcto. Ahí te puedo contar una historia, ¿no? Sobre la convertibilidad. Bueno, a los 4 o 5 meses que se lanza la convertibilidad, sí, hablando con la gente de Nueva York, principalmente con Canel, él me comenta de que habían empezado a hacer repos. Repos son préstamos contra garantía de bonos. Una suerte de pases también, ¿no? Sí, pases, sí, lo mismo. Pases, repos, tenés razón. Y bueno, un día nos invita Pau, al gerente general de Morgan Argentina, y a mí, a una reunión. Y en esa reunión yo le digo a Pau que le podía hacer un repo por $10 millones. Y Pau se entusiasmó, porque Pau era el vicepresidente del Banco Central. Sí. Se entusiasmó porque en esa época
nadie le prestaba a Argentina. Los Bonex rendían mucho más del 20%. Entonces empezamos a hablar con Poe y llega un momento que él me dice que lo que le preocupaba era que si daba garantías, después en el futuro nadie le iba a prestar a la Argentina sin garantías. Entonces, hablando con la gente de New York, surge la idea de hacer el primer eurobono por $30 millones. Se lo digo a Poe, y él estaba entusiasmado, pero la gente de New York dice: tenés que cerciorarte de que la Argentina es seria. Habla con Cavallo. Entonces Poe arregla una reunión con Cavallo, nuestro gerente general, y yo. Poe le empieza a describir la transacción a Cavallo, que recordá que era $30 millones, Sí. y Cavallo se entusiasma. Y dice: uy, buenísimo, esto es un comienzo. Bueno, me pongo a trabajar en el contrato del eurobono con Poe y le pongo una cláusula de que Morgan tenía prioridad para la emisión de los primeros 300 millones de bonos que emita la Argentina. En otras palabras, si hacíamos una emisión de 120, hasta que llegásemos a 300, nosotros teníamos prioridad en la emisión. Sí. Empezamos a hacer el marketing y bueno, a nosotros nos convenía hacer menos de 300, pero me acuerdo que Poe me llamó, me dijo: y tratemos de anular esta cláusula, ¿por qué no me hace los 300? Así la segunda emisión, que seguramente iba a ser por un monto superior, todos los bancos iban a participar porque no había alguien que tenía prioridad, como lo establecía la cláusula. Y bueno, en esa época Morgan pensaba mucho en la relación con el cliente a largo plazo y acepté hacer los 300 millones y de esa forma dar de baja esta cláusula. Y fue el primer eurobono que lanzó la Argentina en la gestión Cavallo, digamos, en la convertibilidad. Correcto. Y aparte era original en el sentido de que Argentina estaba en el mercado de eurobonos, pese a que en esa época tenía atrasos, o sea, estaba en default. Cierto, porque todavía no había estado el plan Brady, ¿no? Sí. Imagínate cómo el rally que tuvieron los Bonex, que rendían más del 20, cuando de repente había un eurobono que rendía el 11. No, increíble. Obviamente. Sí, además del fee, te aseguro que ganamos mucha plata con el posicionamiento. Claro, sin dudas. Y Gabriel, era una época de inicios de los mercados emergentes, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cuando hablas de inicios de mercados emergentes siempre tenés que diferenciar, porque el mercado argentino siempre existió. O sea, por ahí cuando mucha gente habla de mercados emergentes se refiere a el predominio de Nueva York sobre los mercados locales. Pero los mercados locales siempre estuvieron. Claro, con bonos y que cotizaban en el mercado local, como los Bonex 82, intuyo, que existieron ya en la década del 80. Correcto, y gente con más años que yo te hablaría de los valores ajustados nacionales. Los Bana. Exacto. Claro. Sí, y aparte el interbancario, el mercado de cambios, todo lo que después se llamó mercados emergentes, existía en todos los países, en Brasil, Turquía, Rusia, Argentina. Y me salté una pregunta, Gabriel. El Morgan siempre fue una gran escuela al mismo tiempo. Yo de conocer a muchísimos argentinos que pasaron por el JP Morgan. ¿Qué compañeros recordás? Mencionaste ya dos, a Daniel Canel y a José McLaughlin. Te diría que fue gran escuela. Primero, bueno, lo vuelvo a decir, eternamente agradecido a mis primeros mentores, o sea, José McLaughlin, Miguel Gutiérrez, que me enseñó mucho, Daniel Canel, que fue mi jefe y socio en 5 instituciones, gente con la cual trabajé en Buenos Aires, algunos que me lleno de orgullo porque se puede decir que en alguna medida, aunque sea pequeña, contribuí a su éxito. Caputo, Sigal, Marrón,
Planas, Calderini, Venegas, Eizayaga, Pouchat, Domínguez. Y fuera de Buenos Aires te diría otros argentinos como Daniel Pinto. Claro. Cuando estuve en Brasil, por ejemplo, Luis Fernando Figueiredo, que fue después presidente del Banco Central de Brasil. Wow. Bueno, Yo te interrumpí cuando estabas contando cómo seguía tu carrera cuando llegaste a New York. ¿Qué año fue eso? yo llego en el 93 y bueno, como te había dicho, en este área que se había creado nueva de productos estructurados, que era para dar soluciones a los clientes de Morgan en el área de mercados emergentes a través de estructuras innovadoras o hechas a medida. Si querés, te doy algunos ejemplos de algunos productos que hicimos relacionados con Argentina. Bueno, por ejemplo, había un cliente que quería invertir en Argentina, pero no podía porque tenía un mandato de no hacer inversiones a más de un año. Y como los títulos argentinos tenían muchas amortizaciones, el vencimiento final de los títulos era mayor a un año. Por ejemplo, vos mencionaste los Bonex 82, si te acordás, tenía muchas amortizaciones. Bueno, nosotros le dábamos un certificado de depósito de Morgan Nueva York a un año y la tasa que pagaba no era la que pagaba Morgan Nueva York, sino la que pagaba Argentina. Pero si la Argentina dejaba de pagar, nosotros no teníamos que pagarle de vuelta. Ah, ok. Estas transacciones, por ejemplo, eran buenas para la Argentina porque permitía que clientes que por un motivo u otro no podían invertir, en esta forma indirecta, si lo hacían, creaba una demanda adicional para los títulos argentinos y por ende bajaba la tasa de financiamiento del país. Buenísimo. Bueno, este tipo de transacciones me permite decir a mí, como otra gente, que yo fui uno de los inventores de los derivados de créditos o credit derivatives. Claro. Una acotación que me parece en parte interesante. En general, las invenciones surgen porque hay una necesidad. Y como hay una necesidad, mucha gente resuelve el problema en forma parecida o igual, en forma independiente. Entonces yo te puedo decir que yo inventé los credit derivatives, pero estoy seguro que hay mucha otra gente en otros sectores de Morgan o en otros bancos que te van a decir lo mismo. Y te comento otra cosa sobre los credit derivatives, que me parece también interesante. Dale, por favor. Cuando los empiezo a hacer y pienso, uy, qué bueno, esto es bárbaro para los emisores porque crea demanda potencial indirecta para hacer que la tasa de los deudores baje. Pero el mercado de credit derivatives o derivados de crédito empieza a tomar un volumen cada vez más importante, empieza a ser muy grande. Y ahí me pongo a pensar. Suponete que hay una empresa que tiene un negocio que rinde el 10% y la empresa se financia al 8%, la empresa es rentable, gana el 2% por año, todo va bien. Si hay un mal actor que quiere hacer que la empresa quiebre, cuando había solamente un mercado de bonos y se pone a vender los bonos, la tasa de alquiler de los bonos para venderlos empieza a subir y este mal actor se puede enfrentar a una situación de lo que se llama short squeeze. Sí. O sea, al subir la tasa de alquiler de los bonos, el tipo se ve obligado a recomprarlos y sobrepagar y por ende no consigue su objetivo. En el caso de los credit derivatives, como no hay short squeeze, un mal actor grande podría agarrar y decir, bueno, yo pago el 12% y emito títulos que implícitamente son títulos de deuda de esta empresa. Sí. Al subirle la tasa de financiamiento del 8 al 12, la empresa empieza, en lugar de ganar 2% por año, está perdiendo 2% por año y obviamente puede llegar a ir a la quiebra. Sí, tal cual. Pasa a ser una profecía autocumplida.
Y esto lo menciono pues muchas veces buenas invenciones Tiene malos después se usos. usa. Tiene malos usos. Exacto, Sí, sí, sí. exacto. Y Gabriel, siguiendo cronológicamente, hay un hito en los 90 que fue el tequila. ¿Qué recordás de lo que fue la crisis del tequila? ¿La viste venir en el 94? ¿Cómo fue tu experiencia? Algo que no se menciona es que si los Estados Unidos no hubiesen rescatado a México, te puedo decir con casi certeza que varios bancos americanos hubiesen quebrado, entre ellos Lehman. Claro, sí, No sé cuál, no me acuerdo a qué entrevistado aquí de Yacht Financiero, mirá, qué mal que estoy, me dijo exactamente lo mismo. sí, no sé cuánto influyó en la decisión de Estados Unidos de apoyar a México, el tema de que sus bancos iban a quebrar. Eso no sabría decírtelo, pero es un factor que muchas veces la gente por ahí no tiene en cuenta, piensa que las cosas suceden por algo y suceden o pueden llegar a suceder por otro tema. Sí, otros intereses. Claro, exacto. Te voy a mencionar un par de cositas más del tema del tequila. Bueno, de los 50 billones que recibió México, Estados Unidos puso 20, y pese a que puso mucho menos que los 50, el resto lo pusieron organismos internacionales y algunos países como Canadá, el Congreso americano lo criticó duramente al paquete. Y otra cosa del tequila que me parece que vale la pena mencionar, y otra anécdota, es que al cabo, bueno, cuando Estados Unidos apoya a México, las cosas se tranquilizan por unos 9 meses. Al cabo de los 9 meses, el peso mexicano empieza a depreciarse. Y que podríamos llamar el segundo round, la gente dice, y el apoyo americano fracasó, nadie los va a apoyar a los mexicanos, se van al default. Y todos los días el peso mexicano se depreciaba, los títulos bajaban. Y entonces el gobierno mexicano decide llamar a una serie de bancos para que le traigan propuestas. Y por suerte, nuestro gerente general, en ese momento yo trabajaba en Chemical, consigue una entrevista. Vamos a la entrevista con nuestro gerente general, Daniel Canel y yo, y del otro lado estaba el secretario Ortiz, que era el ministro de Economía, digámoslo así, Sí. otro título en México, pero es el ministro de Economía, el presidente del Banco Central de México, Mancera, Martín Werner, que era el encargado de financiamiento, en otras palabras, toda la plana mayor de México en el área económica. Entonces yo le propongo a México hacer una emisión de un bono que iba a ser por un año, y el bono te pagaba la tasa LIBOR, o sea, un bono en dólares a LIBOR, Sí. O la tasa de CETES menos 6% al año. Los CETES son los Treasury Bills. Claro, los certificados del Tesoro, vendría a ser, ¿no? Correcto, en Mexicano. pesos. Correcto, exacto. Entonces esto era como que los mexicanos vendían opciones de cambio, o sea, le daban certeza a la gente que si compraban este título y seguía habiendo devaluaciones, la gente estaba en dólares. Si las cosas iban bien y el peso mexicano no se devaluaba, estaban en pesos. Obvio, los tenedores del título pagaban un premio implícitamente que tenían una tasa más baja tanto en dólares como en pesos. Buenísimo. Bueno, la reunión fue espectacular porque toda la plana mayor del área económica de México se pone a hablar acerca de todas las ventajas y desventajas que traía la transacción. Finalmente la transacción se concreta, es por 1.5 billones de dólares. La revista más prestigiosa, que es IFR, la nombra la emisión del año. Salen avisos en el Wall Street Journal de página entera sobre esta transacción. La gente de Chemical no podía creer
que un banco que no era tan prestigioso en el área de emisión de títulos hubiésemos sido el lead. Qué Y grande. bueno, cuando la gente vio que México conseguía 1.5 billones, las expectativas se dieron vuelta de la noche a la mañana, el peso se estabilizó, todo un círculo virtuoso. Claro, yo recuerdo esa Sí. época estaba en, no sé, el dólar estaba en 11 pesos, 12 pesos mexicanos, por ahí, me acuerdo. Yo creo que estaba menos, pero bueno. Menos, ¿no? Yo Sí, creo puede que ser. Yo creo que estaba a 3.4 Antes que... empezaste. Sí, Antes que empezaste la devaluación de Cedillo, cuando sí. asume, que ahí devalúa 15%, y después agarrate, Catarina se fue rápidamente al 7%. Creo que después creo que llegó, como vos decís, en este segundo round al 11%, pero a los 4 o 5 meses creo que volvió a bajar al orden de los 7%. Pero bueno, vos sabés que con el tiempo la memoria sobre precios empieza se va a oxidando. deteriorar. Che, Gabriel. Te quiero comentar algo más sobre Dale. esto porque me parece que es muy importante. Dale, buenísimo. Resulta que en esa época Chase iba a ser comprado por el Chemical. Nosotros éramos el lead y vos sabés que el lead le dice al emisor que va a invitar a otros a participar en el underwriting, o sea, en posiciones menores, pero que iban a participar, a ellos también se les paga una comisión, y habitualmente son bancos que después te van a devolver el favor en alguna emisión que ellos sean el lead, o muchas veces el emisor lo usa para pagarle una comisión a bancos a los cuales le debe un favor. Bueno, nosotros le decimos a los mexicanos que incluyan a Chase, y los mexicanos nos dicen, no, a Chase no. Y el motivo por el cual no quieren incluir a Chase es porque el economista de Chase había hecho algunos comentarios levemente negativos sobre México. Mira. Y bueno, y esto es una lección, ¿viste? Cuando vos lees los informes de los bancos, Sí. que hablan siempre bien de todas las empresas, de todos los países. Bueno, hay que tomarlos con pinzas. Y sí, ahí entendés porque tienen un sesgo positivo siempre. Claro, hay que tomarlos con pinzas. Correcto. Che, Gabriel, ¿y mirabas en esa época del tequila 95 no, y aproximado lo que pasaba en Argentina? ¿De reojo? No, sí, porque, a ver, hagamos memoria, o sea, en esa época yo estaba a cargo de todo el posicionamiento, instituciones precursoras de Morgan como Chemical Chase, después UBS, ING, o sea, yo estaba a cargo de todo el posicionamiento, de los bancos y las oficinas locales de América Latina, en Europa del Este y en algunas ocasiones también del sudeste asiático. O sea, yo seguía muy de cerca todo lo de Argentina. ¿Y era Argentina en esa época una suerte de líder entre emergentes o estaba bien posicionada, no? Sí, es más, yo creo que Argentina fuese importante, también ayudó a que muchos argentinos nos fuese bien en las instituciones. O sea, no me extrañaría que más de una vez, no sé, cuando Chase y UBS contrataban gente, dijesen, mirá, es argentino, bueno, era un plus. Claro. ¿Y cómo fue tu paso después de Chemical por UBS en el 97? Bueno, te diría que UBS y después también pasé a ING. Sí. La burocracia en las entidades europeas es mucho mayor que en las americanas. En UBS, UBS estaba a cargo de las cosas que ya te dije. Ahí te puedo contar una historia. A ver. Resulta que a UBS nos vamos un grupo de gente que, entre paréntesis, cuando vas a un trabajo nuevo, a un puesto gerencial, se te simplifican mucho las cosas cuando vas con un grupo de gente que vos conocés, con un equipo. Y nosotros nos movimos a UBS llevando como 8 personas, 4 de Chemical, 4 de o Chemical Chase, que era Chase en ese momento, y 4 de nuestros ex compañeritos de Morgan. Y
una de las cosas que recuerdo que antes de empezar a trabajar, en el periodo, viste que siempre pasan 2-3 semanas entre que te vas de una institución y empezás otra, renuncia a Cavallo en la época de Menem y se hace cargo Roque Fernández y va a la presidencia del Banco Central Pou. Pou me llama, que ni había empezado a trabajar en UBS, y me dice, renunció Cavallo, mañana el mercado se destruye, necesito que salgas a comprar bonos argentinos. Yo le digo, bueno, lo que pasa es que yo estoy cambiando de institución. Y me dice, ¿y cómo se llama el banco donde vas a trabajar? UBS. Ah, bueno, sí, yo creo que tenemos línea con UBS. Hace una cosa, mañana, ¿a qué hora abren los mercados? Bueno, Londres abre, qué sé yo, a las 2 de la mañana. Bueno, yo voy a la oficina, vos llamame y empecé a comprar títulos argentinos. Bueno, empiezo a comprar todos los títulos argentinos y el diario al día siguiente, obviamente los títulos argentinos bajan, pero muy poco, y al día siguiente todo el mercado financiero, los diarios dicen, la salida de Cavallo no fue traumática, los bonos bajan poco. Eso ya te... Sí, te da increíble. Me estoy una indicación de recordando, cómo... pues en esa época justo y ese día justo lo viví porque era las épocas que yo estaba en ámbito financiero. Es más, recuerdo haber ido a una conferencia de prensa el domingo previo a ese día de apertura de mercados, en que Sí. Roque Fernández habló de lo que iba a ser su gestión en el Ministerio de Economía y ahí estaban, mira, recuerdo que fue en Casa de Gobierno esa conferencia de prensa y estaba Pablo Guidotti al lado de él y tenía un muy buen equipo, casi todos doctorados en economía, Miguel Kigel también estaba, etcétera, etcétera. Pero recuerdo esa conferencia de prensa, me hiciste acordar de esa conferencia de prensa, a muchos de ellos yo ya los conocía del SEMA en ese entonces. Claro. Pero ahí te das cuenta cómo la habilidad de un funcionario cambia totalmente la historia. O sea, pues si ese día Pou no hubiese intervenido, los bonos hubiesen bajado 20 puntos, como empezaron bajando 20 puntos, pero ni bien abrió Londres, yo salí a comprar y bueno, Roque Fernández y Pou por ahí duraban una semana si Sí, tal cual. Pou no intervenía y los bonos bajaban 20 puntos. Sí, porque siempre la primera reacción marca todo y aparte genera después, no sé, vos sabés 10 veces más que yo, un efecto dominó, si querés, ¿no? Ver en los diarios que debutó con falta de confianza un nuevo equipo económico, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y cómo, siguiendo tu carrera, Gabriel, estamos ahí en, bueno, lo que eran los bancos UBS y ING, y en algún momento surge una alternativa que es Patagon. Sí, interesantísimo. O sea, el tema Patagon me pareció una experiencia impresionante, muy interesante cuando se junta gente que tiene un background diferente. Wenceslao Casares, un tipo muy carismático, inteligente y con una gran habilidad para pensar en el futuro. Una persona que tenía la habilidad de escuchar, lo vi interactuar muchas veces y no importaba a quién tenía enfrente, el tipo le prestaba 100% de atención a quien sea su interlocutor. En Patagon te diría que aprendí mucho a incorporar el factor tiempo en la toma de decisiones. Por ejemplo, en un momento, Wences, para diferenciarnos de nuestros competidores, dice que tenemos que ser un broker americano de acciones. Entonces yo compro un broker online americano y lo más importante no era el precio que yo pagaba, sino cuán rápido podía ejecutar la transacción, porque lo más importante era no perder la percepción que nosotros éramos los líderes de ese mercado. Claro. Otra cosa que, bueno, así anécdotas, ¿no? Sí. Mucha gente te dice, uy, Santander
sobrepagó por Patagon. En parte, bueno, sobrepagó, pues uno puede decir de que la visión que tenía Wences sobre lo que podía hacer Patagon era muy distinto de lo que era la realidad de Patagon. Sí, Pero bueno, con el diario del día siguiente, sí. obviamente Patagon, Santander sobrepagó por Patagon. Pero lo que la gente no menciona es que en ese momento nosotros teníamos propuestas de 5 bancos de inversión, de los mejores, y había uno que hasta decía que podíamos hacer el IPO por $1.500 millones. O Wow. sea, por el doble de lo que pagó Santander. Sí. Por suerte, no fuimos por esa alternativa, porque con la caída del Nasdaq, yo creo que nos hubiese agarrado el IPO, o sea, no hubiésemos llegado a tiempo a hacer el IPO, con lo cual Patagon hubiese que ver. Porque explotó las .com, ¿no? La crisis de las .com. Correcto, que explotó, te diría, el día que se anunció que nosotros habíamos vendido Patagon a Santander, fue el día del pico del Nasdaq. Ok. Una de esas coincidencias. Había un titular del Miami Herald que en un lado decía Nasdaq llega a su máximo histórico, y del otro lado hablaba de la venta de Patagon. Si nosotros hubiésemos ido por la ruta de la venta, de haber hecho un IPO, seguro que no llegábamos a tiempo. Y entonces quebrábamos, y los inversionistas y los empleados no hubiesen cobrado nada. Seguro. Vos sabés que fuimos compañeros, porque yo escribía en ese momento una columna con seudónimo que era en Patagon, que era de José Taza, y que la verdad que anduvo bastante bien, a tal punto que después me pidieron que la continúe en otros medios. La de José Taza, y la escribía en Patagon. Sí, me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Y vos sabés que, como escribía con seudónimo, uno es más irresponsable y tira cualquier cosa en los diálogos de José Taza. Y me acuerdo que en octubre o en noviembre del 2001 puse algo como que se venía algo que se estaba gestando, que era alguna suerte, también me daba miedo ponerlo, que era una suerte de corralito. Y lo puse ahí en Patagon por primera vez, mirá vos. Eso enfatiza lo que habíamos hablado antes, o sea, a veces tenés que escuchar gente que puede hablar con total sinceridad porque no tiene filtros, factores económicos que influencian sus comentarios, ¿no? Exactamente. Y justo nos estábamos saltando algunos hitos del 2001. ¿Cómo viviste en lo personal, Gabriel, el September 11? Yo estaba en Miami. Conozco a alguna gente que lo sufrió o falleció, pero no, yo te diría que prefiero hablar de el fin de la convertibilidad. Dale, sí, porque me imagino que es un tema muy doloroso para todos, y aún los que no tuvimos gente muy cercana, sigue siendo doloroso, choqueante también. Gabriel, ¿y el fin de la convertibilidad cómo lo viste? Y bueno, ahí tengo una historia, yo creo, divertida que contarte. A ver. Javier Timerman, que hablando con uno de los hijos del presidente de la Rúa, no sé bien cómo fue la conversación entre ellos dos, pero surge la idea de que un grupo de gente que había estado en Wall Street y hoy día no tenía un sesgo, o sea, no estaba económicamente involucrada en si subían, bajaban los bonos, el peso, qué sé yo, fuesen a hablar con el presidente y darle su visión. Javier Timerman organiza el viaje, se suman 4 de los economistas que cubrían Argentina en los bancos más prestigiosos, y allá por mayo, bueno, vamos. Llegamos
y nos invitan a una cena en la Quinta de Olivos, en homenaje a una gobernadora general de Canadá. El título sonaba muy importante, pero creo que es un cargo más bien intrascendente. Y ahí en esa cena, que había mucha gente, una gran velada, mismo toca Mariano Mores. Cuando termina la gala, pasamos a un chalet. En el chalet estaba el señor presidente, su familia, que era gente muy amable y muy metida en los temas argentinos. Entonces vamos al chalet, empieza el presidente a hablar, y en una de ellas el presidente dice, porque había renunciado o lo habían echado o había fracasado, López Murphy había asumido Cavallo, el presidente nos dice, bueno, si López Murphy me hubiese preguntado, yo le hubiese dicho que ese plan no iba a funcionar. Imagínate cómo nos quedamos todos que el presidente dijese que no sabía cuál era el plan que iba a presentar López Murphy. Parecía un comentario de otro planeta. Increíble. Increíble. En ese momento, yo le digo, señor presidente, si ustedes no hacen algo rápidamente para llevar tranquilidad a los mercados, en 90 días ustedes son historia. Entonces el presidente dice, uy, eso lo tiene que escuchar Cavallo. Vengan mañana que organizo una reunión con Cavallo. Bueno, vamos todos al día siguiente a la Casa Rosada y entramos a la reunión. Está el ministro de Economía, Cavallo, el señor presidente y otros funcionarios. Entonces Cavallo empieza a hablar, habla, y en una de ellas el presidente de la Rúa lo interrumpe y le dice, mire, ministro, acá el señor dice que si no hacemos algo rápido para llevar tranquilidad a los mercados, cambiar las expectativas, en 90 días somos historia. Bueno, yo empiezo a hablar, le empiezo a explicar un poco que por ahí tienen que vender activos como forma de cambiar lo que estaba pasando. ¿Para qué? Cavallo, yo creo que a esa altura del partido ya estaba subido sobre un pedestal. El tipo escuchaba, yo creo que no escuchaba a nadie, y se pone a hablar. Y hablaba sobre las cosas que había hecho en el pasado. Y nosotros, los que habíamos sido traders, no nos interesaba tanto lo que había pasado, lo que había hecho en el pasado. Cavallo, un tipo inteligentísimo, hizo 1000 goles, 1000 cosas bien, pero hablaba solo sobre el pasado, no sobre lo que iba a ser. Entonces nosotros los traders nos flasheaba en nuestras cabecitas el mensaje vendé, porque la historia ya la conocíamos. Claro. Él tendría que habernos dicho, bueno, voy a bajar el gasto público, exacto, voy a vender activos, mirá, no te puedo contar, pero tengo otras ideas, algo. Y bueno, así terminó la historia. La gente cuando habla de la convertibilidad, del fin de la convertibilidad, no sé, yo escuché mismo en un podcast tuyo que hablaba de la influencia de September 11 y cómo cambió todo. Exacto. Viste cuando vos decís, pero algún día la Argentina tiene que empezar a hacer, prolijar las cuentas y hacer cosas, las reformas que necesitaba en ese momento. Me imagino que a eso te referís, digamos, ¿no? Sí, no depender tanto de que nos salve alguien de afuera. Exacto. Hacer las cosas nosotros. Y aparte de eso, bueno, mi historia sirve para destacar que 6 meses antes de
de septiembre, ya un tipo cualquiera te decía de que las cosas no funcionaban y que Sí, iban a la que quiebra. había dudas. Sí, incluso uno veía hasta como simple periodista / analista que los depósitos seguían cayendo y seguían cayendo constantemente y bueno, y las reservas caían, o sea que creo que un medio francés en algún momento tituló el descarrilamiento más lento de la historia de los mercados, ¿no? Respecto a Argentina, lo Correcto. que fue eso, ¿no? Sí, aparte después hay gente que dice, bueno, la teoría conspirativa de que lo tiraron a De la Rúa, pero lo cierto es que cualquiera soplaba y se caían. Sí, tal cual. Y siguiendo con tu carrera, Gabriel, ¿cómo viviste algo que fue histórico, pero ya esto a nivel internacional, que fue la crisis del 2008? ¿Dónde te encuentras? También la crisis del 2008 tiene varias etapas. En un momento tenía mi propio hedge fund y después trabajaba en un hedge fund muy grande de Wisconsin. Y ahí yo te diría algo así como, ¿qué le hace otra crisis al tigre, no? Ya había vivido tantas Sí, que sí, esta tenías era una una más. colección. Sí. Ahí yo creo que de esa época, y te puedo contar una historia que para mí es también una lección para alguna gente sobre la importancia que tiene la amabilidad de la gente. O sea, yo en esa época, ya previo a que el gobierno americano interviniese, los bonos de General Motors y Ford rendían más del 30% en dólares. Entonces, yo tengo una idea, pero vos sabés que todos tenemos ideas y muchas veces es difícil transmitir esa idea a la gente que las puede implementar. En este caso, las empresas automotrices. Y yo me contacto con Nicolás Aguzín, que en ese momento era el presidente encargado de Morgan para Latinoamérica, y que él no tenía nada que ver con las automotrices, pero bueno, era un tipo importante. La verdad que Agustín no había trabajado conmigo, no era mi amigo. Igual yo le digo que necesito una reunión con la gente que maneja automotrices y cualquier persona en su lugar me hubiese dicho, bueno, mándame una explicación, que lo estudio, o me hubiese dado 1000 vueltas para no meterse en algo que no era su tema. Y el tipo, en 48 horas, me junta con todos los encargados de General Motors y Ford dentro de Morgan. Bueno, ahí te cuento qué fue lo que les planteé. Como te había dicho antes, yo había sido uno de los creadores o el creador de los credit derivatives. Veo la oportunidad de hacer de que la gente pueda participar en el mercado de credit derivatives vendiendo seguros sobre el crédito de Ford y General Motors. Y la forma era la siguiente, o sea, suponete un auto de estas compañías valía $30.000. Sí. Entonces la compañía te decía, en lugar de darme 30.000, dame 45.000, pero eso te va a dar derecho que yo te voy a cambiar el auto cada 2 años, vos me entregás el usado y yo te doy uno nuevo. Y al cabo de 10 años te devuelvo los $45.000. Esto era posible gracias a que la tasa que pagaban los Ford y los General Motors era superior a la tasa de depreciación de los vehículos, con lo cual se podía ofrecer este negocio. Bueno, haciéndote la historia corta, después de mucho análisis, Morgan llega a la conclusión que era una transacción muy buena para las automotrices, porque obviamente la gente se iba a dar cuenta que no solamente estaban vendiendo un auto para ahora, sino 4 autos en el futuro, el
la sobretasa que estaban pagando iba a bajar, pero desde el punto de vista de Morgan, si Ford y General Motors quebraban, la gente no le iba a poder hacer juicio a las compañías automotrices, le iban a hacer juicio a Morgan. Entonces deciden no hacerlo. Oh. Pero bueno, me parece una historia interesante. Sí, que por ahí hubiera tenido un giro diferente a lo que fue la crisis, ¿no? Después, que tuvo que intervenir el Estado, el gobierno norteamericano intervino también en General Motors, si mal no recuerdo. Sí, en el caso de General Motors, completamente. En el caso de Ford, le dio un crédito enorme, pero en el caso de General Motors directamente se hizo, y que por un periodo corto. Sí, y una inyección de fondos. Exacto. ¿Cómo te surgió después, y siguiendo con tu carrera, Gabriel, Big Sur? ¿Qué es Big Sur? Bueno, Big Sur se dedica a manejar la fortuna de unas 30 familias. Me surge porque yo conocí a varios de los fundadores que son ex JP Morgan. El fundador principal es Ignacio Paxiar, que es uruguayo, no es argentino. Lo aclaro porque si escucha el podcast y no aclaro que es uruguayo... puede haber represalias. Puede haber represalias y muy grandes. Es uruguayo, lo dejamos claro. Exacto. Rafael Iribarren, que sí es argentino, y Juan Carlos Pinilla, que es un español que estuvo a cargo de derivados de acciones globales en Morgan, un puesto muy, muy importante. Ahí en Big Sur, yo soy el chairman del advisory board, y lo que hago es le doy consejos a Big Sur, un poco sobre inversiones y también sobre el manejo institucional. Buenísimo. ¿Y cómo ves, Gabriel, a la Argentina hoy? Con Javier Milei y todo este nuevo proceso que está desarrollándose en la Argentina. Primero te quiero aclarar que tengo un sesgo positivo, pues le tengo mucho, mucho cariño a Toto. Qué grande. Me gustan en general las ideas de Milei. Me parece que si es exitoso va a ser muy positivo, no solo para la Argentina en términos de bienestar para la gente, sino también para muchos otros países, porque va a haber muchos que van a imitar la fórmula de Milei, sí, sale bien. Claro. Creo que está ganando el partido 2-0, pero estamos en los primeros 10 minutos del partido. Pensé que ibas a decir el entretiempo. Recién primeros 10 minutos. Primeros 10 minutos, lamentablemente. Wow, hay que cuidarse. Sí. El problema, yo te diría que los que tenemos muchos años, es que vimos otra gente también muy bien intencionada, muy inteligente, que hicieron cosas muy bien, y por un lado deberíamos aplaudirlos, pero la realidad es que si terminan su gobierno fracasando, la situación en la cual dejan al país es peor que como cuando asumieron. O sea, pasó con Martínez de Oz, pasó con la convertibilidad, con Macri. Es una constante. Claro, Argentina, como que pierde, digamos, fuerza las ideas de libre mercado también. sí, claro. O sea, gobiernos malos que dejan a la Argentina en situaciones peores, pero con malas ideas, y bueno, lo entendés. Los que tienen buenas ideas y fracasan, y quieras que no, la Argentina queda peor que antes. Sin dudas. Por mismo lo que decís vos. Bueno, para mí la Argentina tiene problemas estructurales grandes, y por eso me saco el sombrero por todo lo que está haciendo Milei y Caputo. Mis consejos para ellos, no sé si me lo pidieron, pero igual se los voy a dar. Por un lado, sería que sigan haciendo más de lo que están haciendo. Por otro lado, la parte que por ahí saben o por ahí es mi aporte,
es que la deuda con privados, y te lo dice un tipo que lo vio muchas veces, en el 90% de los casos tiene consecuencias negativas. O sea, esto se da por la sobretasa que pagan los mercados, los países emergentes. Si la tasa sería baja, obviamente sería muy bueno, porque las empresas de Argentina serían más competitivas con relación a las empresas de otros países, pero al ser la sobretasa tan alta, es negativo. En términos de Milei, yo diría, por los intereses que te cobran, estás subiendo el gasto público por muchos años. Es deshacer los ahorros que estás haciendo con la administración del Estado. Además, la deuda con privados te crea muchas vulnerabilidades en el sector externo. Yo le diría, mirá, lo tenés a Caputo, a Pablito Quirno, que son dos fenómenos y que te van a poder emitir bonos a tasas más bajas y a plazos mejores que cualquier otro, que trate de no usarlos. Claro. Porque la deuda es mala. Y bueno, y siguiendo con los consejos, para mí Milei es un gran comunicador. Y entonces yo diría que le explique a la población que ese terreno del Estado en la Avenida del Libertador, en la Avenida Figueroa Alcorta, esa dependencia del gobierno tan linda con vista al río, la tiene que vender. ¿Por Claro. qué? Pues esto es como un empresario que está financiando su empresa con un sobregiro y tiene una quinta muy linda. Bueno, si no vende la quinta, tarde o temprano se va a quedar sin la empresa y sin la quinta. Y si tenés tiempo, te hablo un poquito de la situación particular de YPF. Claro. No sé si estamos con tiempo. Sí, obvio. Bueno, el caso de YPF, de nuevo, un viejito te dice, esta historia la vi muchas veces. Cuando a la Argentina le va bien, a YPF le va bien. Cuando a la Argentina le va mal, a Argentina le va mal. Entonces yo le diría al presidente que piense bien si en su visión de país quiere tener una empresa estatal dedicándose a extraer petróleo. Acá en Estados Unidos no hay una empresa estatal y el sector petrolero americano es el más eficiente del mundo. Como economista, te quiero dar siempre las cosas las vemos mejor con los casos extremos. Por ejemplo, te voy a hablar 2 minutos de Venezuela. Sí, dale. Venezuela, bueno, la situación del país, obviamente todo el mundo sabe que está destruido y las reservas petroleras de Venezuela son las más grandes del mundo, tiene 300 billones de barriles de reservas petroleras comprobadas. El día de mañana asume un nuevo gobierno y los tipos lo que pueden hacer es, bueno, tratar de volver a crear PDVSA, que fue una empresa muy buena en el pasado, y ir de a poquito haciendo inversiones billonarias y con el tiempo extraer el petróleo. Y bueno, van a andar mendigando por el mundo a ver qué le prestan. O encarar un tema que es tabú y agarrar y decir, bueno, si yo vendo por $2 las reservas comprobadas, pero que no están siendo extraídas a los productores de petróleo, recibo $600 billones. Y $600 billones son $20.000 por cada venezolano, $80.000 por cada familia. ¿Vos sabés cómo eso le cambia de la noche a la mañana la vida y la situación económica venezolana? Tremendo. Lo que te estoy diciendo aparte no es, viste, una idea súper original. Vos vas a Oklahoma o a Texas y los derechos sobre petróleo y gas se compran y se venden todos los días sobre lugares que no son siendo explotados. Entonces digo, bueno, a veces sí, si Venezuela el día de mañana es una potencia, te van a criticar por haber
vendido por $2 el barril, cuando pudiste haber explotado y creado tu compañía en 50 años y te rendiría $4 el barril. Claro, ¿cómo haces para compensar los 30, 40, 50 años de pobreza de tu población? También lo podés hacer en forma parcial, no vender los 300 billones, sino parte. Qué triste todo lo que pasa en Venezuela y cómo se podría solucionar, ¿no, Gabriel? Pero bueno, un caso más, ¿no? de ese populismo. Che, Gabriel, vos sabés que este podcast, y ya te anticipo el agradecimiento, lo escuchan muchos estudiantes de economía o jóvenes que están en el mercado financiero y a los cuales seguramente, y de hecho cada vez que me cruzo con alguno me agradecen, esta pregunta es ¿qué consejo le darías vos y sobre todo vos, con la trayectoria que tenés, a gente que se está recién iniciando en los mercados, alguno que recién está empezando a hacer sus primeras operaciones como trader en una LIC o sociedad de bolsa? ¿Qué le darías? ¿Qué le dirías? Primero, yo escuché muchos de tus podcasts y la verdad que me gustaron mucho y escuché los consejos y me parece muy importante. ¿Sabes por qué? Pues muchas veces nosotros leemos biografías de gente que es extremadamente exitosa y los que participamos en tus podcasts nos fue bien, en cierta medida fuimos exitosos, pero somos tipos normales. Y cuando mucha gente lee las biografías de, no sé, Elon Musk o Steve Jobs, te das cuenta que los consejos de ellos son, y por ahí 100% distintos que los que te damos nosotros, que somos gente distinta, o sea, no somos los Elon Musk. O sea, cuando lees la biografía de Elon Musk y ves que el tipo tiene apatía, o sea, cero empatía por la gente, o es un líder despiadado, no te diría que si sos una persona normal, tenés que tener justamente las características opuestas. Un tipo que se preocupa por otra gente, yo creo que le va a ir mucho mejor que a uno que no se preocupa. Te puedo hablar de cosas que escuché en tu podcast, como por ejemplo, cosas que uno debería ponerse a estudiar, y yo te diría que siempre saber es mejor que no saber. Claro. Pero que con los avances tecnológicos, cosas que parecían antes limitantes enormes, hoy ya no lo son tantos, como por ejemplo el tema del idioma, que antes era un factor limitante enorme. Hoy con la tecnología, bueno, todos escuchamos, no sé, un YouTube de Javier Milei hablando en perfecto inglés, con su voz, con acento argentino, y de repente era generado por inteligencia artificial. O, por ejemplo, el tema de programación. Hace 5 años te hubiese dicho, es crucial saber programar. Hoy día ya hay programas que programan por vos. Bueno, es increíble eso, ¿eh? Es unos avances increíbles. Increíbles. Después, otros detalles, o sea, a veces yo hago las analogías con el fútbol, ¿no? Mucha gente hoy día piensa que no sé, que no tenés que trabajar necesariamente todos los días y esas cosas que te cuento una anécdota. Dale. Resulta que cuando nacen mis mellizos, al día siguiente yo voy a Morgan y me acuerdo que Miguel me pregunta, Gutiérrez, que después fue presidente de IPF, me dice, qué bueno, te felicito, éramos muy amigos. Y me pregunta, ¿a qué hora nacieron? Yo le digo, a la mañana. ¿A la mañana? ¿Y a la tarde? ¿Qué tuviste que no viniste? Eso te No. suena de otra época. Eso te suena de otra época. Pero yo digo, a los jugadores de tu equipo o al director técnico, vos le exigís que vayan a todos los partidos, que el tipo dirija siempre. Y bueno, a los que están en el sistema financiero yo le diría, esto es un
un partido que se juega todos los días y vos estás en un equipo. Con lo cual, y yo si fuese vos, estaría en todos los minutos jugando, porque, ¿viste? No querés que tu equipo pierda un día porque te fuiste no sé, al dentista. Claro, claro. Para mí, que me parece en la nueva generación se da bastante. Exacto. Y para mí, bueno, yo diría que hagan los méritos, todo como para estar en un buen equipo y que tengan buenos compañeros, buenos jefes. Y ahí, bueno, voy a pasar la propaganda porque si no, hoy no como. Entre los compañeros, para mí, y como dicen muchos, la decisión más importante que tomás en tu vida es a quién elegís estar a tu lado, tu cónyuge. Sin dudas. Yo me acuerdo que, por ejemplo, miles de veces, no sé, llamaba a mi señora y le decía, mirá, no voy esta noche a cenar y aparte en 2 horas me voy de viaje, no sé cuándo vuelvo, porque me surgió un negocio o una crisis, me tengo que ir a Rusia o donde sea. Bueno, yo, por ejemplo, creo que parte de mi éxito es que me casé bien. Tal cual. Y es una decisión muy importante, como decís. Fundamental. Che, Gabriel, no sabes lo que significa para nosotros haberte tenido en Shot Financiero y más importante aún, lo que significa para los oyentes, de vuelta, la mayoría de ellos muy jóvenes, haber tenido la oportunidad de escucharte. Así que en representación de ellos, en realidad, asumo el mandato, te mando un gran abrazo, un beso enorme, obviamente, a tu familia y el agradecimiento eterno por este tiempo que nos diste. Muy generoso. No, yo te agradezco a vos y para mí lo que estás encarando vos con tus podcasts, me pongo de pie y te aplaudo. Bueno, abrazo enorme, Gabriel. Hasta la próxima. Chao. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Hasta aquí la entrevista con Gabriel Politzer. Nos reencontramos en una semana con otro referente de la economía o de los mercados internacionales. Chau.